Muy buenas tardes a todos los habitantes de la Tierra Media que a esta hora se conectan a este evento que hemos organizado para ustedes desde la Sociedad Tolkien Colombia, Orodrin. Este es nuestro segundo seminario Tolkien, el legado de la Tierra Media, y yo estoy muy contento de tenerlos acá nuevamente. Lamentamos los inconvenientes técnicos que estábamos experimentando al principio, pero bueno, todo se puede pues solucionar de alguna forma rápida y ya creemos que lo tenemos solucionado. Algo a tener en cuenta antes de empezar, y es que hoy hay unos cambios en la programación, ya que algunos ponentes por motivos de fuerza mayor no nos pueden acompañar y esperamos que todo salga bien para ellos. Héctor comienza ahora a las 12, luego vamos a tener un break hasta las 2 de la tarde para Colombia y ya seguimos pues con la programación como estaba normalmente. Bueno, espero que disfruten de verdad el evento, no quiero extenderme mucho para que disfrutemos de esto en toda su esplendor y en toda su forma. Quiero darle la bienvenida a Héctor Bielba, que nos acompaña en este momento. Y bueno, pues de entrada decir que Héctor dedicó sus estudios universitarios a cultivar un amor mestizo entre la historia y la literatura. En los últimos años ha profundizado en el estudio de la mitología comparada y la teoría de lo fantástico. Ha participado en diversos eventos como la segunda jornada mitológica de la Universidad de León y la Merit Palantirion en el 2020 de la Sociedad Tolkien Española. Ha publicado artículos en la revista Trama y Fondo y Mordedor y relatos en Trojan Druids, Exocerebros y el octavo homenaje a Polidori. También es coordinador de la cátedra Literatura Fantástica y Mitopoesis. Hoy nos va a deleitar con la charla titulada La mitopoesis en J.R.R. Tolkien, concepto y legado. Para Tolkien, los relatos míticos no eran historias engañosas o alejadas del presente, más bien, al contrario, constituían representaciones simbólicas que permitían entender mejor la realidad humana. En esta charla hablaremos de la mitopoesis o creación de mitos en Tolkien, tan ligada a su concepción de la fantasía, y veremos su influencia posterior. Héctor, bienvenido a nuestro evento, y bueno, pues esperamos que lo disfruten mucho, pueden compartir sus experiencias del seminario en redes sociales usando el tag en numeral Tolkien habla español, y bueno, al final tendremos un espaciecito para preguntas y demás. Así que adelante, Héctor. Muchas gracias, Daniel. Una vez más, es para mí un placer y un honor estar aquí en el segundo seminario Tolkien. También es una responsabilidad, como os decía, porque ha habido invitados de primer orden, de primera talla aquí el año pasado, como el profesor Eduardo Segura, y por tanto, pues es un honor, un placer. Está al nivel muy alto, a la altura del Taniquetil. Pero bueno, vamos a charlar un rato sobre Tolkien, que es lo que nos apasiona, y en este caso concreto sobre la mitopoiesis, que es un concepto que engloba la mitología y la creación poética. ¿De acuerdo? Entonces, yo estoy ya compartiendo pantalla. Creo que se ve bien la presentación, pero no se me ve a mí, ¿verdad? Entonces, perdón. De acuerdo. Vamos. Cualquier cosa me avisáis, ¿vale? Bien. La mitopoiesis en John Ronald Reuel Tolkien, concepto y legado. Esta charla va a tener dos grandes partes diferenciadas. La primera sería la parte de concepto y la segunda la de legado, como vemos en el título. Sí que voy a dar un poco más de énfasis en la parte de concepto, en la que se va a dividir. Bueno, en primer lugar vamos a ver el concepto de mitopoiesis, lo vamos a desengranar en sus partes y vamos a ver, tirando de etimología, vamos a ver en qué consiste, de qué estamos hablando cuando hablamos de mitopoiesis. Luego ya vamos a pasar a ver la mitopoiesis literaria, una definición más en general, y después vamos a pasar a la definición que aplica más para Tolkien, la definición tolkiana de la mitopoiesis. Después de eso, más adelante vamos a leer y os invito a hacer una lectura analítica en conjunto, de un poema que escribió Tolkien llamado Mitopoeia. ¿Vale? En este caso, mitopoiesis y mitopoeia serían sinónimos, ¿vale? Se refieren a lo mismo. Este poema, escrito en 1931,
trata sobre la mitopoiesis, lo que entendía Tolkien por mitopoiesis. ¿Por qué lo escribió? También es muy importante. Ahí tiene un papel su compañero, el también escritor C.S. Lewis. Entonces veremos por qué lo escribió, cómo lo escribió y qué contiene ese poema, qué lectura es importante ahí para el tema que nos ocupa. Bien, y después de leer el poema, vamos a acabar con unas reflexiones finales sobre el poema, sobre la mitopoiesis y lo que implica para la creación, para Tolkien como autor de ficción. Y después pasamos a la parte de legado, que es simplemente mencionar algunas iniciativas que retoman este concepto de mitopoiesis y lo siguen cultivando y lo siguen manteniendo vivo hasta el día de hoy. Un poco en línea con la temática de este segundo Tolkien, que es el legado de la Tierra Media. Bien. Pues empezamos. Veréis dos términos en griego en la pantalla. En primer lugar, mitos, y en segundo lugar, poiesis. Bien, empecemos con el segundo. Poiesis viene del verbo griego poiein y significa producir, crear, hacer. Entonces, poiesis, creación, la creación. Este término, por ejemplo, aparece mencionado en la poética de Aristóteles. Aristóteles, en su poética sobre la creación. Poiesis, poética sobre la creación. ¿Qué tipo de creación? Vamos al primer término, mitos. Mitos significa en griego mito o también relato. Cuidado, porque como es también relato, hablaremos más adelante y es importante, ¿no?, recordar esta segunda acepción, digamos, pero principalmente se traduce como mito. Ya está. Mito. Bien. Pero ahora, ¿qué es el mito? ¿Qué es un mito? Claro, más o menos todos sabemos, más o menos podríamos explicar qué es un mito, ¿verdad? Historias míticas, ¿no?, de mitologías antiguas, pero en el fondo, ¿qué es? Bueno, hay varias, y esto nos lleva a la definición de mitología, ¿no? Hay varias definiciones. La más extendida es la que dice que los mitos son ese conjunto de historias que conforman una mitología, y a su vez la mitología es un resto, un vestigio de una antigua religión que ya ha sido olvidada o que ha sido superada. Bien, por ejemplo, tomemos la mitología nórdica, ¿verdad? Todas esas historias de los dioses Odín, Thor, Loki, del Valhalla, del Ragnarok, ¿no? Todo este imaginario que en su día fue una religión que tenía un culto religioso en activo, un culto específico con toda su liturgia y su fe, que luego paulatinamente a lo largo del tiempo se ha ido perdiendo, es decir, esa religión ha ido perdiendo su culto activo y muy paulatinamente se ha convertido en una mitología, ¿vale? En ese sentido, la mitología sería el vestigio de una antigua religión. Esta es una de las definiciones más extendidas y más aceptadas. Tomemos, por ejemplo, un ejemplo para verlo muy claro, que es el de la religión católica, religión cristiana. A día de hoy, la religión cristiana es una religión totalmente en activo que tiene culto en casi todos los continentes, ¿verdad? Y bueno, está totalmente en vivo, está totalmente viva y en activo. Imaginemos que en un futuro este culto, digamos que por diversas razones va disminuyendo y se convierte en algo residual o en algo, digamos, perteneciente al pasado, ¿no? Se abandona ese culto activo y entonces, paulatinamente, la religión cristiana se convierte en mitología cristiana. Quedarían todas esas historias recogidas sobre todo en la Biblia, ¿no? Pues una cosmogonía como se recoge en el Génesis, o la historia de un Mesías como se recoge en los Evangelios, etc. Pero esto serían historias que no estarían asociadas a un culto religioso activo y por tanto se convertirían poco a poco en una mitología. Bien, esta es la definición
más extendida, ya os digo, de mitología. Pero luego hay otra definición un poco menos relacionada con lo religioso, pero que también es muy interesante, que es la que dice que la mitología es un espacio, o sea, consiste en un espacio dialéctico, ¿vale? Un espacio de diálogo entre la cultura y la naturaleza del ser humano. Es decir, la cultura humana y la naturaleza que nos rodea y que a veces nos resulta tan extraña cuando no directamente peligrosa, ¿no? Esta definición yo creo que iría parcialmente, creo que estaría de acuerdo Tolkien con esta definición. No solo como vestigio de una antigua religión, sino también como un espacio en el que podemos descubrir, podemos visionar desde otra perspectiva nuestra propia relación con el mundo que nos rodea, con la naturaleza, y redescubrir la condición humana, ¿no? El espíritu humano, en contacto con ese mundo al que nos vemos abocados. Bueno, esa es una segunda definición que creo que enriquece mucho lo que puede ser nuestra visión de la mitología. Y tiene relación también con lo que decía Tolkien, de que los mitos, bueno, que lo veremos ahora mucho más en detalle, pero que no son, fantasías engañosas y historias engañosas, que no, sino que representan claramente los conflictos y los temores del ser humano. Bien. Vamos a pasar a la siguiente, que es la mitopoiesis literaria. Vale, porque hemos hablado de que la mitopoiesis era la creación de mitos, pero ¿qué mitología estamos creando a través de la mitopoiesis? ¿A qué se refiere? ¿A qué acto de creación se refiere esta mitología? ¿Se refiere a la creación de la mitología tradicional anclada en las antiguas civilizaciones, ¿no? Que viene desde antiguo y que a lo largo de los siglos se ha ido fraguando hasta dar ese resultado cultural que tenemos ahora? Por ejemplo, la mitología nórdica, o la mitología grecorromana, o la mitología celta. ¿A eso nos referimos con la mitopoiesis? Pues no exactamente. Nos referimos a la mitopoiesis literaria, que responde a esta definición más general, ¿vale? Que no es exactamente la tolkiana, pero es la definición más general que vemos aquí. La mitopoiesis es la creación consciente de una mitología personal en una obra literaria. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, es creación consciente, o sea, no inconsciente, fruto de ese proceso cultural acumulativo a lo largo de los siglos que da lugar a una mitología. No, consciente. De una mitología personal, o sea, personal, no colectiva. No un pueblo que la crea con esa mezcla de historias. No. Una persona que conscientemente es el responsable de esa creación literaria, en una obra literaria. O sea, en su creación literaria da lugar a una nueva mitología. Muchos estaréis pensando que la obra de Tolkien se corresponde bastante bien con esta definición, ¿verdad? Sobre todo, pues quizás si lo habéis leído, el libro de El Silmarillion, ¿no? Pues un esfuerzo consciente de creación de una mitología personal. Luego ya se podría entrar a discutir qué objeto tenía esa mitología, pero bueno, es un proceso de creación personal en lo literario, o sea, a través de la escritura, a través de la creación literaria. Ya os digo que esta es una definición más general. Y es una definición que no aparece por primera vez con Tolkien. Esto es importante decirlo. Ya aparece, o sea, el primer uso está registrado en 1846, ¿vale? Por un autor británico llamado Frederick Myers. O sea, estamos hablando de que ya el concepto está por ahí pululando a mediados del siglo XIX. O sea, 80 años antes de que Tolkien lo utilice para su poema. 80 años antes. Entonces ya está ahí ese término, pero claro, que a veces se utiliza de forma diferente y en otros ámbitos, como también en la política. Entonces, he querido especificarlo con el apellido literaria, mitopoiesis literaria, para realmente saber a qué nos referimos. Entonces,
en este género, digamos, el autor crea todo un mundo, crea todo un mundo, la historia ficticia, una cosmogonía, una teogonía personal. Los cuatro grandes temas de la mitología, que son el caos, en principio, perdón, el caos y el desorden. El segundo tema, que es el surgimiento de un dios, ¿no? La teogonía. El tercer tema, que es la naturaleza o el mundo, ¿no? Como extensión de esa divinidad. Y en cuarto y último lugar, el ser humano. El ser humano, que puebla ese mundo creado por esa divinidad desde el caos, ¿no? Caos, divinidad, naturaleza y ser humano serían esos cuatro grandes temas de la mitología. Pues esto aparece, o al menos debería aparecer, en esa creación personal de cada autor, y también incluso la realización de mapas, ¿no? Esto lo vemos, mapas geográficos inventados o glosarios, ¿no? que enriquecen mucho la narración, glosarios, lenguas propias, etc. Todo esto va configurando esa mitología. Bien, esto se ha criticado. Ha habido críticas de personas que han dicho, bueno, es una mitología inventada. O sea, en lugar de surgir de siglos de tradición oral y de acumulación cultural, es elaborada por un solo autor o por un grupo de colaboradores, como por ejemplo los mitos del círculo de Lovecraft, ¿no? Podríamos también referir aquí. Y bueno, y se le acusa un poco de querer sustituir o hacer las veces de la mitología tradicional, ¿no? Se ha dicho también que Tolkien con su obra quería dotar de una mitología a Reino Unido. Bueno, pero se ve claramente que ese no es el propósito de este esfuerzo mitopoético, de sustituir la mitología tradicional. Más bien al contrario, el propósito principal es dotar de coherencia interna a ese mundo secundario que se está creando. Dotar de coherencia interna a ese mundo secundario que se está creando. Y lo vamos a ver muy bien más adelante. O sea, no, el objetivo no es que una persona o un grupo de personas por sí solas creen una mitología ab initio, o sea, desde cero, para sustituir a la mitología que ya existe. No, eso es el bagaje cultural. Lo que están creando es una coherencia, una gran coherencia interna para su obra literaria, ¿no? Aquí son dos enfoques muy diferentes y ante esta crítica, pues es la respuesta que se ha dado. Y muchos os preguntaréis, bien, todo esto que has definido se parece mucho al concepto, perdón, al concepto actual de world building, ¿no? Construcción del mundo. Entonces, Héctor, ¿en qué se diferencia el world building de la mitopoiesis entonces? ¿Por qué no hablamos solo de world building o solo de mitopoiesis? Entonces, claro, a mí me parece importante que haya un nexo entre la mitopoiesis y la mitología y esa mitología tradicional. Por eso veis ahí el segundo punto, que es recrear a partir de contenidos míticos ya existentes. ¿Vale? O sea, la mitopoiesis, ese proceso de creación de una nueva mitología, no renuncia en absoluto a todo el legado anterior, a todo el legado heredado de la propia cultura y de la antigüedad, sino que muchas veces reutiliza esos contenidos para dar lugar a una nueva mitología. Es casi una reinterpretación, una recreación, ¿verdad? Por ejemplo, lo vemos en los grandes recopiladores de cuentos de hadas del siglo XIX, como los hermanos Grimm, que recogían cuentos de hadas, es decir, ya había ahí un bagaje literario existente y, de alguna forma, reutilizándolo, daban lugar a nuevos mitos, a nuevas historias míticas. Entonces, sí que hay una relación directa entre la mitopoiesis y la mitología tradicional, entre nueva mitología y vieja mitología, y por eso tiene sentido utilizar este término y no solo world building, y yo creo que esa es la principal diferencia. Porque en world building, bien, estamos haciendo referencia a muchos aspectos, pero estamos haciendo referencia a todos los aspectos y sobre todo al aspecto mítico, más bien mitológico, a la creación de una cosmogonía, teogonía, etc. Bueno,
el mitopoiesis está claro que lo engloba. World building no estoy tan seguro. Tal vez sí. Tal vez sí. Y en ese sentido sean sinónimos. Pero a mí sí que me gusta marcar la diferencia, ese nexo explícito de la mitología, de esa nueva mitología producida por mitopoiesis, de la mitología mitopoética, valga la redundancia, ese nexo explícito con la mitología tradicional. Bien, vamos a avanzar un poco. Y ahora ya pasamos a la mitopoiesis en Tolkien. O sea, hemos visto la definición que era más amplia, más general, y ahora vemos su sentido más tolkiano. Y aquí tengo que decir que no es un concepto sencillo, la verdad, requiere varias lecturas, tiene varios niveles de lectura y es, de verdad, es un concepto muy rico en interpretaciones. Entonces vamos a intentar hacer, ya os digo, esta es más bien mi interpretación y con vosotros, como también vamos a leer el poema, vais a poder ver, ¿no? También compartir esa interpretación. La mitopoiesis Tolkien. ¿Cómo surge este concepto? ¿Por qué se asocia a Tolkien? Bien, hay un año ahí claro que es 1931. En 1931, otoño de 1931, tenemos aquí a Tolkien y a su compañero C.S. Lewis, también profesor en Oxford en esta época, profesor en Magdalen College. Entonces, C.S. Lewis invita a pasar la velada a Tolkien a Magdalen College y después se dan un paseo por los jardines del Magdalen College y empiezan a hablar, pues, de lo humano y de lo divino y de diversos temas. Y en este paseo, C.S. Lewis le dice, bueno, están hablando de mitos, los dos son grandes amantes de los mitos y de la mitología, y los dos entienden la importancia que tiene para su propia creación literaria. Y entonces C.S. Lewis dice que los mitos son, bueno, que son mentiras, pero embellecidas, ¿no? En el fondo son mentiras, pero hermosas. Las palabras que utiliza en inglés son breathed through silver, un poco como mentiras dichas a través de la plata o hilvanadas con plata para hacerlas hermosas, ¿no? Sí, mentiras embellecidas, podemos decir. Y a esto Tolkien le responde que no. Tolkien responde que los mitos no son mentiras en absoluto. No son mentiras en absoluto. Y inspirado por esta conversación, lo que hace es, inspirado por esta conversación, compone un poema llamado Mitopoeia, la mitopoiesis, ¿vale? La creación de mitos. Así decide denominar el poema. Y, pero un momentito. Voy a decirle a los compañeros que me avisen del tiempo, porque se me puede ir el tiempo. No sé cuándo hemos conversado. ¿Vale? Perdón. Vale, de acuerdo. Perfecto, ya me lo han chivado por aquí, así que ya sé cuándo he empezado. Muy bien. Seguimos. Pues entonces escribe este poema y se lo dedica a C.S. Lewis, el que ha dicho que las mentiras, que los mitos son mentiras. Y entonces C.S. Lewis, bueno, el poema, el encabezamiento del poema dice: de Filomito a Misomito. De Filomito, el amante de los mitos, a Misomito, el que odia los mitos, ¿no? De Misomito a Filomito. Del que ama los mitos al que odia los mitos. Y este es claramente un mensaje a Lewis, ¿no? Y ahora vamos a leer el poema. Pero es importante decir que tras la publicación de este poema es cuando se populariza el término mitopoeia o mitopoiesis como ese empeño literario y artístico, casi como género literario o fenómeno literario. Vale, antes que decíamos, no, pero se usaba desde mediados del siglo XIX. Bien, pero es ahora, desde los años 30 del siglo XX, cuando se empieza a entender como empeño literario y artístico. Bien. Pues aquí tenemos el poema en el que dice, la primera estrofa dice: mira los árboles y los denominas justo así.
pues los árboles son árboles y crecimiento es crecer. Recorres la tierra y oyas con paso solemne uno de los muchos globos menores del espacio. Una estrella es una estrella, materia en una esfera, obligada a seguir sendas matemáticas, entre lo reglamentado, lo frío, lo inane, donde átomos predestinados mueren a cada rato. Aquí está describiendo una visión muy materialista de la realidad. La visión que defiende Lewis en ese momento era ateo, ¿vale? Luego veremos que es importante porque va a cambiar bastante. Pero en ese momento era ateo y él defiende una visión del mundo materialista. Dice que eso, los árboles, ya está, se denominan así, y que los astros son simplemente pues, esferas de materia, ¿no? Bien, pero luego dice, mas los árboles no son árboles, hasta que así se los nombra y contempla, y nunca fueron así llamados hasta que hubo aquellos que desplegaron el intricado aliento del lenguaje, débil eco y borrosa imagen del mundo. Aquí la palabra clave es lenguaje. Tolkien dice, los árboles no son árboles, las cosas del mundo no son así hasta que se las nombra. Hasta que se las nombra. ¿Y por quién son nombradas? Por el ser humano. Es decir, cuando entra en acción el lenguaje, es cuando cuando se da sentido a ese mundo que nos rodea, ¿no? Débil eco y borrosa imagen del mundo. ¿Por qué es tan importante el lenguaje para Tolkien? Aquí Tolkien lo que está diciendo es que mitología y lenguaje son coetáneos, que surgen surgen casi al mismo tiempo. El lenguaje precede a la mitología, pero son coetáneos. Habla del poder del lenguaje. Y aquí resuena una idea cristiana, porque, bueno, como sabéis, Tolkien era escritor cristiano católico, reconocido totalmente, y él aquí resuena una idea cristiana que es el logos griego, el verbo divino, el verbo en la Biblia, el verbo divino como lenguaje de la naturaleza, el lenguaje de la creación divina. Entonces, así como Dios crea así como Dios crea el mundo a partir de ese verbo divino, el ser humano, a su vez, da sentido a la realidad a través del lenguaje. Por eso es tan crucial. Y entonces, ¿qué es lo que hará el escritor? El escritor dará sentido a su propio mundo secundario también a través del lenguaje. Por eso es tan importante Tolkien la creación de idiomas. Cuando dice que no, yo creé idiomas y luego tuve que crear un mundo que tuviese personajes que hablasen esos idiomas. Pero lo que primero creó fue los idiomas, que tanta coherencia interna dan a esa mitología propia. Claro, todo empieza desde el lenguaje. Pero esto es una reflexión pues, muy natural viniendo de un filólogo, claro, como el profesor Tolkien. Bien, aquí vemos la importancia del lenguaje. Vamos a avanzar. Dice, el corazón humano no está hecho de mentiras, dice Tolkien a Lewis, ¿no? Sino que obtiene sabiduría del único que es sabio, y todavía lo recuerda. Aunque ahora largo tiempo ya exiliado, el hombre no está completamente perdido ni cambiado. Puede que esté desgraciado, pero no destronado, y mantiene los harapos del señorío que poseyó. Su dominio del mundo por acto creativo. Hombre, subcreador, la luz retractada. El derecho no ha decaído. Todavía creamos por la ley con que fuimos hechos. Aquí lo que se ve es que Tolkien entiende la creación literaria desde una dimensión claramente teológica. O sea, aquí pues el sentido religioso está claramente incluido en el texto. Porque cuando se refiere al hombre como subcreador, lo que está diciendo es que, bueno, hay un creador que es Dios y que realizó dio forma al mundo y también a los hombres dentro de ese mundo. El hombre, o sea, nosotros, lo que podemos ser, no podemos ser creadores, lo que podemos ser es subcreadores, es decir, creadores dentro de esa gran creación, de la creación original, ¿no? Lo que podemos ser es luz retractada, es subcreadores, creadores dentro del mundo primario. Y lo que podemos crear es mundos secundarios dentro de ese gran mundo primario creado por Dios. Dice, el derecho no ha decaído. El derecho no ha decaído, ¿por qué dice eso? Porque el ser humano sigue teniendo el derecho a subcrear frente a la sociedad materialista del progreso decimonónico, de ese progreso apabullante y arrollador, ¿no? De la sociedad
deshumanizada por los avances de la ciencia y de la tecnología, el ser humano mantiene su derecho a subcrear, a ser subcreador, derecho que está en su naturaleza. Por eso los humanos estarían llamados a ser creadores, a ser artistas, para redimirse, ¿vale? Para cumplir con su cometido también. Por lo tanto, el subcreador es ese artista que utiliza, que crea un mundo secundario dentro del primario. Por tanto, en este sentido, vemos que entendemos toda esa mitología de la que hablábamos al principio y de la que habla Tolkien, se entendería como subcreación. O sea, más que como representación o interpretación simbólica de las bellezas y los terrores del mundo, que también sería esta subcreación de la que nos habla Tolkien, ¿vale? El ser humano como artista, sí, pero dentro de una creación ya dada. ¿Vale? Es tremendamente teológico, pero es así. Esta sería una de las claves de la mitopoiesis tolkiana. Y lo vemos también aquí, por ejemplo, dice, continuamos ya con la última parte del poema, dice, benditos sean los hacedores de leyendas con sus rimas sobre cosas que no se hallan en el registro del tiempo. Eso es, los humanos, hacedores de leyendas, creadores de leyendas, artistas, en ese sentido. Dice, no caminaré con vuestros primates progresistas, erecto y sabio. Ante ellos se abre el abismo oscuro donde su progreso tiende, ¿no? Es la sociedad, el progreso de una sociedad materialista, no se refiere. Si por la misericordia de Dios el progreso alguna vez termina y no da vueltas incesantemente a los mismos cursos estériles cambiándoles de nombre. No probaré su camino polvoriento y el mandato, indicando esto y aquello por esto y aquello. Vuestro mundo inmutable donde no tiene parte el pequeño hacedor en el arte del creador. Aquí está la clave. El pequeño hacedor en el arte del creador. Podemos crear, en nuestro mundo primario podemos crear mundos secundarios como homenaje, como continuación de la obra de ese Dios creador, ¿no? Como también se ve en el Silmarillion, si os dais cuenta, cuando los elfos y los hombres pueden crear arte, pueden ser artistas y crear cosas bellas como continuación de la creación que ha, digamos, dictaminado o que ha predispuesto ya Eru Ilúvatar el único. Eru Ilúvatar el único junto a los Ainur cuando crean el mundo de Ea y de Arda a través de la gran música. Ahí ya queda todo prefigurado. Y luego los elfos y los hombres pueden crear belleza, pueden ser artistas dentro de esa creación para continuar, para dar plenitud a la creación de Eru Ilúvatar. Aquí claramente se ve, es un trasunto, digamos, o una representación de lo que está hablando Tolkien también en el mundo real, entre comillas, que es la creación de Dios, y luego los hombres como artistas, frente a esa sociedad del progreso arrollador, ¿no? Y deshumanizador. Bien. Entonces vemos esa contraposición entre progreso por un lado y arte por el otro. Estamos, como dice por ejemplo el profesor Eduardo Segura, estamos ante una teoría de la estética, al fin y al cabo. Una teoría de la estética como percepción del mundo, con una clara dimensión teológica, con grandes reminiscencias religiosas. En esta teoría de la estética que propone Tolkien, el arte aparece como un poder expandido de Dios, un eco de ese poder dado para completar la creación, que nos permite descubrir aspectos de la belleza del mundo originario que no fueron explicitados por Dios. Es decir, es la trascendencia de la belleza que nos dan las artes, que nos pueden aportar las artes al ser humano cuya vida es normalmente bastante dura, es, por no decir, un drama. En cambio, el arte, a través del arte, podemos redimirnos, podemos completar ese proceso creativo original. Entonces, aquí es muy interesante porque, como se dice, por ejemplo, en el ensayo sobre los cuentos de hadas, muchas veces dice, bueno, pero ¿es real o no es real? Entonces, la discusión no es si es real o no es real.
este proceso mitopoético, sino si es verdad o no es verdad. O sea, hay verdad aquí en esta ficción, aunque sea ficción. ¿Hay verdad? Porque si hay verdad, eso es lo que nos va a servir para entender mejor el espíritu humano. Y no tanto si es real o no es real. Esto en el ensayo Tolkien lo deja, o sea, llama la atención sobre esto varias veces. La discusión no es si es real o no es real, sino si hay o no hay verdad. Porque puede ser ficticio, o sea, puede ser irreal, pero ser verdad. Y esa verdad nos va a ayudar, nos va a iluminar la condición humana desde enfoques que quizás antes no habíamos apreciado. ¿Vale? Y ahora quiero pasar a modo de reflexión final. Hay un debate también que se ve que se puede trazar desde este poema de la mitopoiesis y también en su ensayo sobre los cuentos de hadas, que es un debate entre alegoría y aplicabilidad. Pero lo explico un poco. Bien, este poema de mitopoiesis, bueno, ya habéis visto que Luis era ateo y le expone una visión muy materialista de la realidad. Pero a raíz de este poema, Tolkien le dedica este poema, y a raíz de la reflexión que sigue a la lectura del poema, C.S. Lewis poco a poco se va cambiando de opinión y acaba convirtiéndose al cristianismo. Es decir, acaba siendo cristiano convencido, y el que decía que los mitos eran mentiras, acaba diciendo que el único mito que sí que hay un mito verdadero, y ese mito verdadero es el mito de Jesucristo, y que por tanto el cristianismo es real, es la mitología real. O sea, se está adelantando ese paso que decíamos antes de que la mitología es un vestigio de la religión antigua. No, directamente dice, sí, es mitología, pero real, es el mito verdadero de Jesucristo. Y entonces en la obra de C.S. Lewis vemos una gran alegoría cristiana. Una alegoría es una representación, ¿no?, en la ficción de algo fuera de la ficción o de algo real. Por ejemplo, en las Crónicas de Narnia, como veis en la imagen de arriba, vemos a Aslan, ¿verdad?, el león de las Crónicas de Narnia, que es una clara alegoría de Jesucristo, de el Mesías, que, bueno, el más bien mártir que muere y que resucita para la salvación de los demás. Entonces, en la obra en Narnia, en la obra de Lewis, la alegoría es clara. En cambio, la obra de Tolkien es diferente, porque Tolkien estaba en contra de la alegoría explícita, es decir, de la alegoría que se ve claramente, que se explicita, o sea, que dice claramente. Por su parte, Tolkien lo que habla es de aplicabilidad. Es decir, bueno, hay en la ficción hay un mensaje, como por ejemplo vemos aquí a Gandalf, que también muere y de alguna forma también resucita, pero ahí podemos ver un trasunto de la historia de Jesucristo o no. Eso cada lector que haga su elección, ¿no? Es aplicable o no a lo que el lector quiere interpretar, pero no es una alegoría explícita. Puede haber una alegoría, digamos, inevitable de temas como la caída, la mortalidad, ¿no? Una alegoría implícita, pero no hay una alegoría consciente e intencional, como sí que la hay en la obra de C.S. Lewis. Es una gran diferencia aquí entre Narnia y la Tierra Media. Esto, sí. De acuerdo. Muy bien. Entonces, bueno, y ya con esta reflexión final, que ya estamos acabando, pasamos brevemente a ese segundo bloque, que es el de legado. Bueno, con la definición que hemos empleado de mitopoiesis, esa mitología propia, personal, creada a partir de la literatura, seguramente se os habrán ocurrido muchos autores, aparte de Tolkien, que han podido, digamos, embarcarse en ese esfuerzo, en ese empeño mitopoético, ¿no? Bueno, les hay antes de Tolkien también, como William Blake, Lord Dunsany,
el propio C.S. Lewis, pero también Lovecraft, ¿no? H.P. Lovecraft, con el Círculo de Lovecraft, con todos los mitos de Cthulhu, bueno, o como se pronuncia, ahí ya hay muchas versiones. También Frank Herbert, con el mundo de Dune, ¿no? De Dune. Pero también Stephen King, Neil Gaiman, Ursula K. Le Guin. También podemos decir que son autores que han utilizado la mitopoiesis, han construido mitologías propias a través de su obra literaria. Incluso Laura Gallego García, con su trilogía de Memorias de Dune, ahí también hay un esfuerzo mitopoético claro. Entonces vemos que hay un legado, sí, efectivamente, pero también antes de Tolkien y después de Tolkien, ya entendido como un empeño literario y estético. También hay otros autores que, influidos en mayor o menor medida, ¿no? Porque hay temas como, por ejemplo, la creación de lenguas para construir esa coherencia interna, pues claramente la influencia de Tolkien es ineludible a partir de los años 50. Entonces, perdón, todos esos autores podríamos decir que hay un legado mitopoético en mayor o menor medida, también en George R.R. Martin, en mayor o menor medida. Pero no vamos a entrar ahí en cada autor porque eso ya se nos iría el tiempo. Simplemente quiero mencionar dos iniciativas, asociaciones, proyectos que sí que retoman ese concepto de mitopoiesis, pero que lo hacen nuclear, o sea, porque lo toman en su nombre. Son las únicas que he encontrado que lo adoptan en su propio nombre, que son la Mythopoetic Society, la Sociedad Mitopoética de Estados Unidos, la que ven en pantalla, fundada en 1967 y que posteriormente, en 1971, absorbió a la Sociedad Tolkien América. Es decir, la Sociedad Mitopoética es a todos los efectos es la Sociedad Tolkien de Estados Unidos. Y bueno, lo que se encargan es de fomentar, cultivar, estudiar la obra de los Inklings, ¿no? de Tolkien y de sus compañeros escritores en Oxford, este grupo literario, principalmente Tolkien y C.S. Lewis, y de cultivar su obra, fomentarla, y convocan los premios de la Sociedad Mitopoética cada año, y bueno, con bastante difusión, y hacen una labor, y también publican lo que vemos a la izquierda, que es la revista The Mythic Circle, el círculo mítico, ¿no? Por así decirlo, y cada año es un formato anual, donde ahí sí que fomentan a la gente a producir, esto es muy importante, pasamos de la teoría a la práctica, a producir sus propios textos mitopoéticos. Y está abierto a todo el mundo, que quiera o pueda escribir en inglés. Ellos aceptan colaboraciones de gente que en esta línea de la que estamos hablando quiera crear mitología propia, en este sentido de la mitopoiesis. ¿Vale? Por un lado tenemos aquí la Sociedad Mitopoética en Estados Unidos, y creo que ya me queda muy poquito tiempo, así que ya lo último, y pasamos a preguntas si las tuvierais. Y aquí, barriendo un poco para casa, me vais a perdonar, pero voy a hablar también de la Cátedra de Literatura Fantástica y Mitopoiesis. Aquí vemos la mitopoiesis como segundo término del nombre, o sea que también se adopta en el título como un signo de identidad también. Y este proyecto, del que tengo la suerte de ser fundador y coordinador, junto con otras personas como Marta Selusi, Raúl Gisbert o Inés Galeano, lo que se procura es cultivar y fomentar el estudio del género fantástico en general y de la fantasía en particular, y también con un enfoque muy atento al fenómeno de la mitopoiesis, de esta creación de mitología, de nueva mitología, pero sin perder de vista la mitología tradicional, ¿no? Esa recreación de contenidos míticos ya existentes para dar lugar a una nueva mitología que nos permita redescubrir muchas veces la realidad, tanto la realidad como el espíritu, como la condición humana, desde perspectivas que muchas veces pasamos por alto, y entonces enriquecer esa visión de la realidad como proponía Tolkien en su poema Mitopoeia.
Y la principal iniciativa es el certamen de relato mitopoiesis, que celebró su primera edición el año pasado, donde proponíamos a las personas, a los escritores y escritoras que generasen, o sea, que escribiesen relatos basados en la mitopoiesis, es decir, en la creación de mitos. Y fue espectacular porque recibimos más de 50 relatos sí, es verdad, que estaban fuertemente basados, influidos en esa mitología tradicional, pero también hubo algunos que eran de verdad este esfuerzo de crear una nueva mitología, ¿no?, con coherencia interna, todos estos temas que hemos hablado. Y además está a punto de abrirse el segundo certamen de relato mitopoiesis, la segunda edición, y en este año haremos más hincapié, haremos más énfasis en que esa mitología, ese esfuerzo mitopoético sea original. Es decir, que no se base tanto en mitologías que ya conocemos, como la egipcia, la nórdica, la celta, ¿verdad?, la grecorromana, sino que sea una mitología propia, ¿vale? Tanto en la creación de lenguajes, en la cosmogonía, en la teogonía, todos estos aspectos que constituyen la mitología como tal. Y va a salir la siguiente semana, así que estad muy atentos porque ahí se va a abrir el segundo certamen. No sé qué tal vamos de tiempo. Yo, por mi parte, nada más. Hemos hablado tanto del concepto, más en profundidad del concepto, como también brevemente del legado. Y muchas gracias, agradeceros la presencia, el interés, y quedo a vuestra disposición para posibles preguntas. Muchísimas gracias. Héctor, muchas gracias por tu intervención. De nuevo quiero pedirles mis disculpas a los que están conectados en este momento por los errores iniciales, cosas que pasan, pero bueno, lo solucionamos y aquí estamos. Muchas gracias de nuevo, Héctor, pues por tu intervención, estuvo magnífica. Hay cosas que quedan en el tintero que vale la pena después volver a retomar. Si quieres, deja de compartir pantalla para que interactuemos acá en lo que están en los comentarios y las preguntas, para que nos veamos a los dos a la cámara. Antes, les voy contando en lo que de pronto Héctor va organizándose de nuevo. Le reiteramos que el coloquio va a comenzar a las 2 de la tarde, porque los dos ponentes que habían el coloquio, por motivos personales, no nos pueden acompañar. Entonces, para que tengan pues presente eso. Bueno, te voy dando los comentarios mientras tanto vas activando la cámara. Dice Eduardo que Alberto Bernabé menciona que por lo general cuando hay una cosmogonía contiene una teogonía. También menciona sobre que la subcreación, como la nombra Tolkien sobre los cuentos de hadas, cuando estabas hablando, perdón, sobre todo el origen del término. No estoy viendo a Héctor en la transmisión, ya activo la cámara. Ahora sí, ya, perfecto. Y dice el mismo Eduardo que el world building más bien es un enfoque técnico y menos poético, ¿no? Sí, podríamos hacer esa distinción. Claro, sí, es también una buena distinción. Yo lo he interpretado más la diferenciación que podemos hacer entre world building y mitopoiesis por ese nexo con la mitología tradicional. ¿Se ha ido un poco el sonido? Se ha oído como un zumbido. Vale. ¿Está? ¿Sí? ¿Se me oye bien? Bueno, continúo. Entonces, sí, podríamos hacer esa diferenciación desde un punto de vista más técnico, ¿no? Leo por ahí que se enfoca en matices sociales y espaciales más que cosmogónicos, efectivamente. Sí, estoy de acuerdo con Eduardo, también con Miguel. Yo ya os lo digo, para especificar bien esa diferenciación, lo llevo al nexo con la mitología tradicional, pero sí que es verdad que sí, que también se puede diferenciar por aspectos más técnicos o bueno, efectivamente, cuando la cosmogonía incluye la teogonía, claro, la creación del mundo también, ya sea antes o después, incluye la actuación de divinidades, ¿no? Vale, dándote las gracias, que muy Carla, que muy lo mismo, comparto la idea. Hay que con ganas de volver a leer el poema Mitopoesis, que hace rato no lo leo.
Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede. Hay una pregunta de Paula, y yo creo que con esto podemos ir cerrando también. Pregunta, ¿qué obra contemporánea de fantasy crees que exprese mejor la manera, el legado mitopoético de Tolkien? Bueno, sí, Paula, gracias por la pregunta. Es complicado porque el concepto tolkiano de la mitopoiesis creo que tiene muchas lecturas y no es tan accesible o incluso posible para todos los escritores. También por su dimensión teológica. Hay grandes implicaciones ahí religiosas. Si nos centrásemos más en la mitopoiesis en su definición más general, incluso más comercial, si queréis, no sabría. Más en la línea de Tolkien, podríamos hablar de Ana María Matute, podríamos hablar de algunos textos de Ana María Matute. También, bueno, sí, y no tanto en la línea tolkiana, pero creo que Laura Gallego García, sobre todo en su trilogía, en el último libro, sí que intentó, bueno, que se titula Panteón, ahí sí que intentó crear una teogonía bien clara, una cosmogonía, una teogonía más clara, pero ya digo, es difícil, digamos, situarlo en la línea de Tolkien por la dimensión tan fuerte que tenía él teológica con los conceptos de su creación y de esa teoría de la estética tan particular. Pero sí, quizás podría decir, incluso, sí, podría decir Ana María Matute o Úrsula K. Le Guin o Laura Gallego, las tres autoras. No tanto en la línea tolkiana, más en general, pero sí. Complicada la pregunta, sí. Queda entonces por descubrir muchas cosas. Desde luego. De hecho, ahí voy a hacer dos cuñas. Primero, que pues cuando esté en la convocatoria para el segundo concurso de cuentos, mitopoesis de la cátedra, nos compartan la información que nosotros, pues gustosos, la compartimos en nuestras redes y que, pues, ya que ha sido como tema tan recurrente hoy, mañana también vamos a escuchar, porque pues yo solamente voy a estar escuchando, igual que ustedes, la charla de Martin Simonson acerca también de Úrsula K. Le Guin. Entonces ahí está pues para que se peguen más de lo que viene. Bueno, no, Héctor, de verdad pues que muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por estar de cierta manera acá en Medellín. De verdad pues que muy enriquecedora todo esto. Muchas gracias por haber también aceptado el reto de inaugurar el seminario. Y no, pues no creo que quede nada más que decir. Solamente pues que de nuevo muchas gracias, tanto a vos como a los que están en este momento siguiendo la transmisión. Y les repito pues que nos vemos en más o menos 45 minutos en el enlace del coloquio número 1, porque no vamos a tener la presentación ni de Andrés Felipe Monsalve ni de Ana Pinel, que por problemas pues personales no nos pueden acompañar. O sea, empezamos una horita tarde, es decir, dentro de 45 minutos. No, de verdad pues que muchas gracias, esperamos que sigan disfrutando del evento, pueden compartir en redes sociales todo lo que les ha parecido. Bueno, ven, Héctor, ¿cómo encuentran Sí. a Cátedra? ¿Cómo te encuentran a vos en redes sociales? Para que quieran, Sí, pues si alguien quiere seguir en contacto con vos o hacerte alguna pregunta también. de acuerdo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Daniel, por todo, por el acogimiento, por la oportunidad. Bueno, ha sido un placer total. Y seguiremos muy pendientes del resto de ponencias que tienen muy buena pinta. Y para estar en contacto con la cátedra, pues mira, nos podéis encontrar en Twitter con @litfanmeet, son las iniciales, ¿no? Como literatura fantástica y mitopoiesis, litfanmeet. Y también tenemos el weblog que sale, si googleáis el nombre completo, sale directamente en el blog, y también tenemos enlazado
en la cuenta de Twitter. Y os animo muchísimo a todos los que estéis interesados en la mitopoiesis, en seguir explorando, seguir tirando de este hilo, porque como ha dicho Daniel, aquí hay mucho que descubrir, no es un concepto sencillo como hemos visto y hay mucho por explorar. Pues participar en el concurso de relato que nos permite esta dimensión más práctica, ¿no? De poner realmente en práctica este reto, este empeño, en palabras de Tolkien, fascinante, tanto literario como estético. Y muchísimas gracias. Hombre, vamos, muchas gracias. Bueno, así terminamos nuestra primer masterclass, nuestra primera charla magistral del segundo seminario Tolkien. Muchas gracias y esperamos pues que no se pierdan el resto de la programación. Como les digo, nos vemos en 45 minutos para que tengamos el coloquio número 1. Así que bueno, buenas tardes, almuercen, coman y terminen de disfrutar toda la programación que tenemos preparado para ustedes.